Sí, claro. Perfecto, entonces las vamos haciendo pasar, ¿le parece bien? Sí, sí, cómo no. Claro. Por favor. Señora Pilar, usted en el medio, por favor, porque es mejor la toma la camarita. Para pasar un poquito, y lo que tienen que hacer es, si no, acercarse, empieza a girar aquí para acercarse más al micrófono. ¿Dónde yo? Aquí, para acercarse bien al micrófono y que la mucho estamos en el espacio visual. Ya estamos todos aquí, señor juez. Bien, señora cónsul, lo único que le pido es si podemos acomodarle la cámara a la señora Calveiro, así la podemos ver bien. Acá tienes que hacer como más para, sí, más para aquí. ¿Ahí la ven bien? Perfecto, ahí. Bien, continuamos, reanudamos la audiencia del día de la fecha. Yo sé que el público, y es para destacarlo en forma permanente, mantiene silencio, pero en este caso les pido especial, que se cumpla especialmente porque ustedes han notado que el sonido no es de lo mejor que hemos conseguido. Señora, buen día. Buenos días. Bien, le cuento, este es el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín. La hemos convocado como testigo en la causa 3622 a solicitud de la Fiscalía y las querellas. Esto que usted está convocada como testigo implica que tiene que manifestarse con la verdad. Si no lo hiciere, incurriría o podría incurrir en el delito de falso testimonio, cuyas penas privativas de la libertad alcanzan hasta los 10 años de prisión. Técnicamente, el falso testimonio es afirmar una falsedad, negar o callar la verdad, aunque sea en una parte de ella. ¿Jura o promete decir la verdad? Sí, juro decir la verdad. Bien, señora. ¿Aportó sus datos cuando llegó al consulado, sus datos personales? Efectivamente. Bien. ¿Su nombre completo nos lo podría decir, por favor? Pilar Calveiro. Bien. Señora Calveiro, le voy a nombrar una serie de personas y usted me dirá si las conoce, si no las conoce. Raúl Muñoz, Jorge Apa, Roberto D'Ambrosi, Jorge Vano, Eduardo Ascheri, Luis Firpo. Perdone, podría reiniciar porque se corta un poco, no alcanzo a escuchar bien. No se haga problema. Raúl Muñoz, Jorge Apa, ajá, Jorge Vano. Conozco de nombre al señor Jorge Apa. Bien. Roberto D'Ambrosi, Eduardo Ascheri, Luis Firpo, Alberto Sotomayor, Marcelo Cinto Curtó. ¿Conoce alguno de ellos? Conozco los nombres de estas personas, pero no conozco a ninguno personalmente. Bien. Señora, ¿usted tiene algún interés especial en el resultado de la causa? Bueno, justamente lo que usted me está demandando, mi interés es aportar a la verdad, a que se construya la verdad en torno a este juicio. Bien, en función a eso, lo que usted me manifiesta del interés en la búsqueda de la verdad, aunque parezca una paradoja, ¿hay algo que a usted le impida manifestarse con la verdad? No tengo nada que me lo impida. Bien. Las partes están satisfechas con los datos identificatorios que nos van a enviar desde el consulado en México y los datos filiatorios y la general de la ley. Bien, señora Calveiro, le cuento cuál es la mecánica. Va a comenzar interrogándola la señora fiscal, después las querellas tendrán su turno, los defensores el suyo, y nosotros le haremos alguna pregunta aclaratoria, ¿sí? Si se produjera algún debate, acá usted está lejos, pero de vez en cuando ocurre, usted no conteste, nosotros vamos a acomodar la cuestión y seguirá su relato, ¿sí? ¿Me entendió? Muy bien. ¿Me escucha bien? Sí, perfectamente. Bien.
Ahora va a comenzar la señora fiscal. Les voy a pedir a las partes que cada vez que hagan una pregunta se identifiquen, así la señora sabe con quién está hablando. Doctora, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Pilar. Bueno, mi nombre es Gabriela Sosti, yo soy la auxiliar fiscal representando al Ministerio Público. Bueno, te voy a pedir si por favor nos podés dar un relato. Te voy a pedir que hables de quién fue tu compañero de vida y de militancia, Horacio Campiglia. Que nos puedas hablar sintéticamente de su militancia, puntualmente de la militancia dentro de la contraofensiva, que nos hagas referencia a los exilios y después sobre lo que hayas podido reconstruir, lo que supiste y lo que pudiste reconstruir en relación a su desaparición. La pregunta es amplia para que vos puedas dar el relato. Yo tal vez te interrumpa mientras vos vas relatando para hacer alguna pregunta puntual. Muy bien. Bueno, yo conocí a Horacio Campiglia en el año 1967. Nosotros éramos ambos estudiantes del Villa Nacional Buenos Aires y ahí nos hicimos novios, teníamos 18 años. En ese mismo año nos vinculamos con lo que entonces eran los grupos que luego dieron origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, que en ese momento estaban vinculadas al proyecto del Che Guevara en Bolivia. En octubre fue el asesinato del Che Guevara y estos grupos entraron en un proceso de discusión de cómo continuar el proyecto revolucionario en la Argentina. Eso transcurrió en esos años. En el año 69, en 1969, nosotros nos casamos. Fue en el mismo año y en el mismo mes y en la misma semana del Cordobazo. Desde ese año se abren, como todos sabemos, en Argentina una serie de movimientos, una movilización social muy grande, que tuvo que ver con levantamientos en distintos lugares del país, que tuvo que ver con la primera vuelta de Perón, que tuvo que ver con las elecciones, el proceso electoral de Cámpora, etc. Y nosotros participamos en todo esto a través de nuestra militancia y en todo lo que fue también el trabajo territorial, que fue extraordinariamente rico y que nos formó políticamente en muchos sentidos. Todo ese proceso fue muy importante y nosotros acompañamos con la militancia desde distintos ámbitos, cada uno, esos procesos. Luego, en el año 75, ya en un momento diferente, nace nuestra primera hija, Mercedes Campiglia, y en el año 77 nuestra segunda hija, María Campiglia. Cuando mi hija menor tenía 40 días, yo fui secuestrada por un comando de la aeronáutica, por un grupo de tareas de la aeronáutica, y fui llevada a lo que ahora conocemos como Mansión Seré. Mi secuestro fue bastante largo. A mí me secuestraron el 7 de mayo de 1977 y pasé por distintos centros clandestinos que fueron verdaderos campos de concentración en el caso argentino. O sea, no uso esta palabra por una cuestión efectista, sino porque efectivamente correspondieron al modelo concentracional. Entonces, yo pasé por varios de estos lugares, estuve primero en Mansión Seré, después en Comisaría de Castelar, después fui transferida durante un periodo a Escuela Mecánica en la Armada, me volvieron a llevar a Comisaría de Castelar, finalmente estuve en lo que había sido la casa del almirante Macera, en Támesis Panamericana, y por último en Escuela Mecánica de la Armada. Todo esto fue un periplo que duró desde el 7 de mayo de 1977 hasta el 25 de octubre de 1978. Tengo el honor, quiero decir, de haber declarado y que mi declaración haya sido considerada prueba en la condena tanto del brigadier Agosti como del almirante Macera. Después de todo este periodo de secuestro y de desaparición al que fui sometida, yo salí a España con mis dos hijas.
Una vez en España, a los pocos meses de haber llegado, logré conectarme con mi marido, Horacio Campiglia, que había mantenido su militancia a lo largo de todo este periodo y había mantenido su militancia como militancia clandestina, porque ahora, a partir de mi secuestro, nuestra identidad era conocida por las Fuerzas Armadas. Entonces me encuentro con él en España, y cuando me encuentro con él en España, él me pide que yo me traslade de España a México junto con nuestras hijas, porque él estaba a punto de regresar a Argentina. Estamos hablando del año 79. Él estaba a punto de regresar a Argentina. Consideraba que, por un lado, íbamos a estar más protegidas, con mayor seguridad en México, si es que a él le ocurría algo, si él era detenido o secuestrado en Argentina. Pilar, una pregunta, perdón. Sí. ¿Él desde cuándo se había ido al exilio? ¿Vos te lo encontraste? Yo no conozco, como yo estaba secuestrada, yo no conozco las fechas en las que él sale del país. En el momento en el que a mí me secuestran, él vivía en el país conmigo y con mis hijas. No sé exactamente en qué fecha salió, pero sé que salió, que estuvo en Cuba, que estuvo en México, y cuando yo salgo en octubre del 78, él no estaba viviendo en Argentina. Correcto. Nosotros nos encontramos en España en el año ya 79, y ahí es cuando él me dice que va a entrar a Argentina, que va a volver a Argentina, y que mejor nosotras nos ubicáramos en México por si ahí ocurría algo. Acordamos eso. Además, también la idea era ver cómo armar nuestra vida en común, nuestra vida como familia, y él estimaba que eso era mucho más posible de realizar en México que en España, que era donde yo estaba en ese momento. Entonces tomamos esa decisión, y yo me traslado con mis hijas a México. Una vez que nosotros ya estábamos instaladas en México, al tiempo, cuando él ya sale de Argentina, hacia fines del año 79, nosotros nos encontramos. Tuvimos una serie de encuentros en México, diferentes encuentros en donde pasábamos periodos juntos de fines de semana, pasamos juntos el fin de año del 79 al 80, y tuvimos distintos encuentros, en donde lo que hicimos fue de alguna manera acordar cómo organizar nuestra vida en común, y porque esto no era sencillo, y paso a explicar un poco por qué. Siendo que Horacio a esa altura era miembro de la Conducción Nacional, ella era miembro de la Conducción Nacional de Montoneros, y que tenía una militancia clandestina y también muy importante dentro del aparato de la organización, la vida conmigo, que yo, habiendo ya salido de Escuela de Mecánica, había decidido no reintegrarme a la organización, implicaba una serie de ajustes entre nosotros. Quiero decir que entre nosotros siempre hubo un diálogo muy claro, muy sincero y muy profundo. Nosotros en ese momento tuvimos una serie de conversaciones políticas importantes en donde discutimos estas diferencias que nosotros teníamos. Estas diferencias tenían que ver, yo toda mi vida milité por convicción. Y en este momento, estamos hablando ya de inicios del año 80, fines del 79, yo estaba convencida que el proyecto de Montoneros no tenía posibilidad, por un lado eso, y tampoco estaba de acuerdo con la contraofensiva. Sin embargo, la postura de Horacio era completamente otra. De hecho, él era miembro de la Conducción Nacional y estaba impulsando la contraofensiva. Esto, implicaba una serie de intercambios en donde quiero decir que ambos fuimos muy respetuosos con respecto al otro. Ni Horacio intentó, forzar en mí alguna decisión de otro tipo, sino que respetó mi punto de vista, de la misma manera que yo respeté el suyo. Tampoco intenté convencerlo de lo contrario. No hubo un intercambio. Digo esto también para mencionar que alguien podría pensar, o sé que hay quienes opinan, que el hecho de que él fuera miembro no solo de la Conducción Nacional, sino un cuadro militar, que tenía una responsabilidad
militar en la contraofensiva, podría pensarse que él fuera una persona violenta, y eso es absolutamente falso. Quiere decir, Horacio no era una persona violenta, no una persona que estuviera apegada a la cuestión militar, aunque era alguien con una gran habilidad física y con una gran inteligencia, que lo hacía muy apto, por ejemplo, para la construcción de estrategias, por decir algo. Entonces, no era una persona violenta en ningún sentido. Creo que lo que tenía que ver con el apego al proyecto político estaba vinculado, entre otras cosas, con un profundo sentido de responsabilidad personal y política en relación con los enormes costos que había tenido hasta ese momento toda la lucha que se había desarrollado a lo largo de los últimos años. Si se me permite, quisiera leer una cosita muy corta que él escribió en ese momento y que tiene que ver con esta discusión. Creo que da cuenta un poco del tono de lo que era el pensamiento y la motivación en ese momento. En este intercambio que nosotros teníamos, yo insistía en que no había mayor posibilidad en el proyecto político de Montoneros, y a mí me parecía que era importante esperar, o sea, esperar, salvar las vidas posibles, esperar y luego tomar otras decisiones. Podríamos decir, barajar y volver a tirar. En ese contexto, y Horacio no estaba de acuerdo, en ese contexto yo le regalé este libro de León Felipe, que se llama Español de Éxodo, del Llanto y del Exilio. Este libro es un poema muy largo, en donde León Felipe habla de la derrota de la República Española y habla desde el exilio. Es un poema muy largo y muy desesperanzado, un poema en donde él ya da por perdida y por muerta a la República. En ese texto yo había subrayado lo siguiente, decía: haz un hoyo en la puerta de tu exilio, planta un árbol, riégalo con tus lágrimas y aguarda. Allí no hay nada ya. Quédate aquí y aguarda. Horacio me devolvió el libro y me escribió lo siguiente: querida Pilar, en fin, y dice: sí, tal vez por sobrada experiencia, creo que nadie decreta rápidamente la muerte de aquello que realmente amó. El amor es, según yo creo, ante todo, tosudo. Siempre pensé que cuando alguien decreta ligeramente la muerte de un ser que en realidad está vivo, más aún cuando se trata de un ser querido, lo único que verdaderamente desea es tomar distancia prontamente de ese dolor. Y aquel que solo sabe querer cuando no media el dolor, en mi opinión, no sabe amar. Menciono esto porque creo que la motivación que estaba detrás de esta decisión de regresar a Argentina, de mantenerse en militancia tal como había hecho hasta ese momento, estaba fundada en esto, en un vínculo de amor con ese proyecto, con sus compañeros, con la Argentina. Y lo menciono porque creo que es importante marcar que quienes retornaron en la contraofensiva estaban convencidos de que tenían una posibilidad, estaban convencidos de que de esa manera sostenían una lucha que para ellos era relevante y lo hicieron de manera voluntaria, independientemente de que muchos otros hubieran decidido lo contrario. Diría esto en relación un poco con nuestra historia previa. A partir de estos intercambios, uno de los últimos encuentros que nosotros tuvimos en México, ya en 1980, Horacio me explica que han cambiado los planes, que han decidido que él no se va a quedar en México, sino que se traslada a Brasil. Hoy entiendo que tenía que ver justamente con el proyecto de la contraofensiva, en donde él iba a dirigir los grupos TEI y donde tenía como base Brasil y no México. De manera que eso ya hacía imposible nuestra vida en común en ese momento. Así fue que nos despedimos, prometiéndonos esperar a una circunstancia
favorable en donde pudiéramos replantear nuestra vida familiar juntos. De manera que el día 7 de marzo de 1980, cuando ya esto lo habíamos hablado, él pasó por mi trabajo, que era, yo trabajaba en ese momento en la Secretaría de Educación Pública de México, él pasó por mi trabajo a despedirse y nos despedimos con mucha tristeza y esa fue la última vez que yo lo vi. Eso es lo que podría decir del periodo previo. No sé si continúo con los elementos que tengo con respecto a su desaparición. Sí, igual sobre el tiempo en México, por ahí para no avanzar con lo siguiente, te quería preguntar si vos sabés, o sea, cuál eran las tareas de Horacio en México y quiénes eran los compañeros con los que estaba vinculado, más allá de que él era miembro de la conducción. Si vos recordás, en este tiempo que estuviste con él, si recordás compañeros vinculados a Horacio, de México. No, de ninguna manera, porque justamente el trabajo, Señora, se entrecorta, a ver si lo puedo... Perdón, no entendimos nada porque se entrecorta la grabación, perdón. Sí, de que de ninguna manera, porque la militancia era una militancia compartimentada. Yo, al no estar integrada a la organización Montoneros, no puedo, en ese momento, no puedo saber con quién es el milito. Perfecto. Él salía entonces de México, ¿tenés idea hacia dónde? El destino iba a ser Brasil. Dijiste, pero el destino era Brasil. Ahora, lo que sabemos y después se reconstruyó es que de México viajó a Panamá y que tomó el vuelo 344 de Biasa, que ese vuelo que hizo escala en Caracas y tuvo destino final en Río de Janeiro. Eso lo supe posteriormente, en ese momento no sabía cuál era su recorrido. Y entonces... Entonces sí te pregunto, ¿qué fue lo que pudiste reconstruir a partir de ese momento que vos lo ves por última vez hasta que sabés o te enteraste de su desaparición? Sí, bueno, lo que supimos fue esto, que él toma un vuelo en Panamá, que es el 344 de Biasa. Ese vuelo lo toma el 11 de marzo de 1980. Sabemos por referencias, por relatos de otros, que cuando él viaja con Mónica Pinos de Winstock, que cuando ellos parten del aeropuerto de Panamá, Mónica tiene algún problema con la documentación y que Horacio se acerca para ayudarla. Aparentemente ese problema se resuelve, ellos viajan de Panamá hasta viajan de Panamá a Caracas y de allí a Río de Janeiro. Llegan a Río de Janeiro en otro vuelo, porque es un avión de Bari. Llegan a Río de Janeiro el día 12. Y cuando ellos llegan hay un operativo militar de fuerzas que lo que se ve principalmente es que son brasileñas, que hacen un cordón y que los baja a ellos y los aparta del resto del pasaje. Esta información primero nos llega, bueno, también que Mónica grita los nombres de ambos cuando ellos los secuestran y se resiste. Esta información aparece inicialmente en periódicos, aparece en el periódico O Estado de Sao Paulo y también en el Jornal do Brasil. Y después fue replicada en algunos periódicos de Argentina y de otros lugares. También la misma versión la va a dar Jair Klitschko, que es un defensor de derechos humanos brasileño, y va a reiterar esta versión. Y por último, en el testimonio de Silvia Tolchinsky aparece el relato que a ella le hace el mayor Oya, que era uno de sus captores, en donde el mayor Oya le dice a Silvia Tolchinsky que él estuvo presente en ese operativo y le cuenta que efectivamente Mónica Pinos de Winstock se resistió a la hora de su detención y que le pegaba con su cartera, o sea, lo que hace coincidir estas versiones.
Por un lado tenemos eso como las versiones que avalarían en primer lugar la desaparición en el aeropuerto de Río de Janeiro. También tenemos lo que fue el documento desclasificado producido por James Blystone, quien era el responsable de la seguridad de la embajada estadounidense en Buenos Aires, y quien en un documento interno que él presenta a sus superiores y que fue posteriormente desclasificado relata un encuentro del día 7 de abril de 1980 con personal del batallón de inteligencia un segundito, señora. Un segundito que volvimos a tener problemas. Ahí estamos de vuelta. Volvamos, ¿me escucha bien? Bien, volvamos al documento desclasificado, porque a partir de ahí ya le perdimos la... Sí, decía que hay un documento desclasificado producido por James Blystone, que habla de la reunión que Blystone tuvo con Julio Cirino, que era el personal del batallón de inteligencia 601, que tenía el enlace con la embajada, con él como responsable de la seguridad de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. En ese documento desclasificado, Blystone refiere que al preguntarle a Cirino por los argentinos detenidos en Brasil, Cirino dice que efectivamente ese operativo se hizo, que ese operativo estuvo a cargo del batallón del 601 y que ellos habían hecho un acuerdo con las autoridades brasileñas para poder realizar el operativo, que habían secuestrado a las personas y las habían enviado inmediatamente a Argentina en aviones de la Fuerza Aérea Argentina, que los habían enviado de regreso y que ambas personas estaban en Campo de Mayo, que los habían enviado en un C-130 y que los habían regresado a Argentina y estaban vivos en Campo de Mayo. En ese desclasificado, Blystone también refiere que habían obtenido la información por alguien, dice, que no estaba en posición de negociar, lo que es un poco risible porque ningún preso o secuestrado está jamás en posición de negociar, pero da la impresión por esta aclaración que se trataba de algún prisionero que estaba en condiciones particularmente adversas, o sea, probablemente por la detención de algún familiar cercano o la extorsión o la seguridad de algún familiar cercano. Y también refiere que esta persona habría dado los datos de la cita que tenía con Horacio en Brasil. Sin embargo, Horacio no cae en ninguna cita, sino que cae en el aeropuerto. Por último, desclasificado. Otra vez, ahí paramos un segundito. Discúlpeme que le interrumpo, pero si no escuchamos nada. Ahí yo... ¿Me escucha usted? Sí, yo... Espera a ver que se recomponga aunque sea la imagen. Bien, ahí estamos otra vez. Decía que la reacomodo en su relato. Nos estaba diciendo esto que Campiglia no tenía ninguna cita en ese momento. A partir de ahí ya perdimos el audio. Sí, no digo que no tuviera una cita, digo que en realidad la información de la discúlpeme que otra vez escapa un poco a nosotros, en realidad no un poco, escapa a nosotros. Ahora, dígame si usted me escucha, porque el problema es que nosotros la escuchemos.
Yo me escucho perfecto. Nos escucha perfectamente. Sí. Bien, otra vez entonces volvemos al nudo este de que no era imposible que tuviera una cita, pero que en realidad él no iba a una cita, sino que lo detienen cuando baja del avión. Hasta ahí llegamos. Exactamente. Exactamente. Pilar, yo antes de avanzar quiero hacer una pregunta para no irnos de este momento. Vos mencionaste que Mónica Pinus en Panamá había tenido un problema con los documentos y que Horacio se acercó. Bueno, este dato de lo que pasó con Mónica, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se supo este episodio? ¿Había alguien más que...? Eso fue un relato de amor de perdidas que los despidió en el aeropuerto. De ahí proviene esa información. Ah, Amor Perdía los despidió en Panamá. Sí. Ah, perfecto. No, eso como no habías mencionado eso. Sí. ¿Prosigo? Sí. Ok, bueno, entonces, estaba yo mencionando este texto, que es el informe de Blyton, y que fue desclasificado. Vale la pena también decir que años después Blyton escribió un artículo en el que hablaba sobre el efecto dominó que tienen las desclasificaciones mal hechas, quejándose amargamente de que al haberse desclasificado el documento, él había sido objeto de reclamos por distintas personas por su conocimiento de las prácticas ilegales que realizaban las Fuerzas Armadas en Argentina y por el manejo cómplice de esta información. A mí creo que es interesante mencionarlo porque en este segundo artículo nunca desmiente la información. Lo que se queja es de que se haya sabido. Y me parece importante marcar esto porque, entre otras cosas, señala algo que ya sabemos, pero bueno, de alguna manera señala explícitamente la responsabilidad y la connivencia que tuvieron las autoridades estadounidenses con las prácticas atroces que se desarrollaron en Argentina. Pilar, vos dijiste que Blyton escribió un artículo sobre esto. Sí. ¿Vos nos tenés el nombre del artículo o nos podés dar una referencia de dónde fue publicado esto? Sí, claro, pero sí, es un artículo escrito en inglés, se puede consultar incluso en línea, yo lo encontré. Y es un artículo en donde él hace esto, se queja de que ha recibido muchos retos de diferentes personas. Y él no niega nunca ni los hechos de ese desclasificado ni su participación. Lo que dice es que, bueno, que la desclasificación lo ha afectado, ¿no? A partir de esto también hay que señalar otros elementos que dan cuenta y prueba de este secuestro en el aeropuerto de Brasil y del posterior traslado con vida a Argentina. Por un lado está la declaración en Brasil de Paulo Malaes. Paulo Malaes es un miembro de las fuerzas de seguridad brasileñas que declaró frente a la Comisión de la Verdad de Brasil. En su declaración, Malaes reconoce su participación en la tortura y el asesinato de miles de militantes brasileños. Y también refiere que él comandó, dice, el operativo en el que se detuvo a los dos argentinos el 12 de marzo de 1980, es decir, de Horacio Campiglia y Mónica Pinus de Windsor. Hay que decir que Malaes, poco después de estas declaraciones, fue víctima de un evento oscuro, murió en un evento un poco oscuro, en donde se habla de un ataque cardíaco, pero también hay un documento periodístico en donde la mujer dice que en realidad hubo un robo en la casa, que entraron personas enmascaradas y que lo tuvieron en un cuarto interrogándolo largamente. En fin, no está clara cuál es la versión, lo cierto es que Malaes muere poco después. Una pregunta, perdón por la interrupción. Malaes, haciendo referencia a que él estuvo en el operativo en el aeropuerto, ¿menciona a militares argentinos?
Yo no me acuerdo, creo que sí menciona militares argentinos. Sabemos de todas maneras por otras fuentes que estuvieron militares argentinos y que también fueron los que dirigieron, y bueno, ahora me voy a referir a esto. Hay otros elementos que son claros en cuanto al involucramiento, no de militares argentinos, de militares argentinos del 601, o sea, específicamente, que creo que es lo que importa en este caso. Pero ahora, por último, sí quiero decir también que en relación con la responsabilidad de Brasil en el operativo, en el aeropuerto una cosa que considero que es una prueba irrefutable es que Brasil reconoció su responsabilidad por esto, e incluso nosotros como familia recibimos una indemnización por parte de Brasil, así como otros familiares de personas que fueron detenidas en Brasil, recibimos una indemnización reconociendo la responsabilidad del Estado brasileño. O sea que hasta ahí lo que tenemos es esta detención y este traslado hacia el territorio argentino. Allí creo que lo que nos ayuda a seguir la pista es la declaración de Silvia Tolchinsky. Silvia Tolchinsky declara que cuando ella fue secuestrada en septiembre de 1980 en la frontera de Chile con Argentina, uno de los prisioneros le contó que en Campo de Mayo estaban con vida muchos de los compañeros que habían desaparecido. Y le menciona en esa ocasión a Daniel Tolchinsky, que era su hermano, a Ana Doraviesen, a María Antonia Berger, a Horacio Campiglia lo menciona también, y da otros nombres de otros compañeros que estaban secuestrados en Campo de Mayo. Pilar, antes de seguir, perdón, una preguntita antes de seguir. Recordanos el apodo, si es que usaba un apodo Horacio. Si Horacio usaba un apodo. Sí, Horacio usó varios. Él usó el apodo Petrus, usó el apodo Ignacio y usó el apodo Armando. Los tres. Que yo conozca, probablemente haya usado otros más. Y tengo una pregunta para no seguir. ¿Tenés idea con qué documentación sale él de Panamá? ¿A nombre de quién estaba la documentación? ¿Supiste eso? Sí, él sale con un documento a nombre de Jorge Pinera. Bien. ¿Y en el caso de Mónica? En el caso de Mónica sucedió lo mismo, ella salió con otro nombre. Y si sabés, en ese caso, ¿cuál? Salió con otro nombre, pero yo no lo recuerdo. Bien. El hecho de que se usara un documento con otro nombre no quiere decir que el nombre del documento coincidiera con el nombre que se usaba como en la militancia. Son dos cosas distintas. Sí, Por sí, ejemplo, Horacio viajaba como Jorge Pinera, pero no era el nombre que usaba dentro de la estructura de la militancia. Sí, sí. No coincidía el nombre del documento falso que se usaba con el nombre de militancia. Sí, se entiende eso está claro. Y otra pregunta antes de seguir, él, porque no me quedó claro, se interrumpió, él volvía, o sea, el objetivo de salir de México era instalarse en Brasil, dijiste, o entrar a la Argentina, era instalarse en Brasil. Yo, entiendo que instalarse en Brasil para desde allí tener, es decir, él iba a entrar a Argentina, la idea era entrar a Argentina, pero entiendo que el punto base que iban a tener para toda esta segunda etapa de la contraofensiva era Brasil, como territorio limítrofe con Argentina. Esto es lo que yo entiendo de la información que tengo. Sí, perfecto. Mencionaste... Decía entonces, ¿perdón? No, iba a seguir, te iba a decir por dónde habías dejado, por la declaración de Silvia Tolchinsky. Sí, esta declaración que, digamos, de Silvia, donde dice que tiene preferencia por uno de los compañeros secuestrados, que estaba un grupo de militantes vivos en Campo de Mayo, es convalidada porque él recibe unas cartas de su hermano y también de su cuñada, que estaban secuestrados allí, en donde también ellos hacen referencia a que hay otros compañeros vivos con ellos. También, cierra o checa con la declaración que hace Basterra,
que cuenta que estando él en Escuela Mecánica de la Armada, llega a Escuela de Mecánica una prisionera que viene de Campo de Mayo, que se llama Alcira Machi, y que Alcira Machi cuenta que en Campo de Mayo hay 30 o 40 personas vivas. Creo que todo eso coincide. Ahora, y ¿recordás si Alcira Machi, dentro de esas personas vivas en Campo de Mayo, lo mencionó a Horacio de alguna manera? No tengo referencia de eso. Bien. Lo único que conozco es que ella dijo que había un grupo de personas vivas. La referencia a Horacio fue hecha por Julio César Genut a Silvia Tolchinsky, y luego no tengo otra referencia directa, pero hay otros elementos posteriores que sí prueban que Horacio estaba en ese momento vivo en Campo de Mayo. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo que luego supimos con posterioridad y que tiene que ver con otro documento, que es la reclamación que hace el teniente coronel Eduardo Migliano, que era el jefe del Servicio de Operaciones Especiales, que estaba vinculado a Campo de Mayo. Es una reclamación que él hace, si no me acuerdo mal, en el año 1991, en donde él le solicita a la oficina de personal del Ejército su retiro adelantado. Él argumenta esta solicitud en el hecho de que él sufre una serie de consecuencias a raíz de las actividades que él ha desempeñado, las actividades represivas que él ha desempeñado. Entonces, él dice que sufre una especie de locura de guerra, por la cual él tiene una serie de alteraciones psiquiátricas que obedecen a las actividades atroces que él ha tenido que desarrollar por órdenes de sus superiores. Y menciona que ha sido obligado a asesinar a personas, a través de inyecciones, a presentimientos, etc. También amenaza, en ese documento también amenaza con dar a conocer los nombres de los mandos, los nombres de las personas, de las víctimas que estaban en esa situación, etc. O sea, con dar a conocer la información. En ese escrito, Migliano tratando de mostrar los grandes servicios dados a la nación, cuenta que él fue parte del operativo, que él dirigió el operativo en Río de Janeiro, y también menciona que el general Galtieri se presentó a Campo de Mayo. Él interrogó a Horacio Campiglia, él ahí no lo llama con su nombre, dice que interrogó a Petrus, que es este nombre al que yo hacía referencia, que usaba Horacio Campiglia. Aunque no era el nombre que usaba específicamente en ese momento, era un poco, podríamos decir, el nombre histórico, con el que todo el mundo lo conocía. Y él dice que Galtieri se presentó en Campo de Mayo y que interrogó a Petrus, y agrega, quien luego fue ejecutado. Con esas palabras, razón por la cual es posible suponer que fue fusilado posteriormente en Campo de Mayo. Pilar, perdón que te voy a hacer una pregunta y tal vez esté referida en el documento que estás mencionando o no. Esta visita que hace Galtieri a Campo de Mayo y que interroga a Petrus, ¿se hace referencia en qué momento sucede? ¿Stigliano menciona en qué momento? Junio de 1980. Bien. A ver, no estoy yo muy segura, perdón. Creo que probablemente estoy confundiendo con la fecha. Dice que es en el 80. Bien, pero probablemente estoy confundiendo la fecha con algo que voy a relatar en un momento. Perdón, le interrumpo, señora fiscal, un momentito, el interrogatorio de la doctora. Señora, le hago una consulta para aclarar mis apuntes, sobre todo. Silvia Tolchinsky, ¿dónde fue secuestrada en primer lugar? ¿En qué lugar estuvo al principio cuando fue secuestrada? Sí, discúlpeme. Le pregunto a usted,
Silvia Tolchinsky, ¿qué destino tuvo? Sí, Silvia Tolchinsky tratando de Argentina. Discúlpeme que la vuelvo, discúlpeme. Y que estuvo secuestrada, según lo que ella relata, en una casa que no era el lugar en el que estaba su hermano y el resto de los prisioneros, pero era un lugar que estaba administrado y gestionado por gente del 601, o sea, por la misma gente que estaba en Campo de Mayo. Muy bien. ¿Y quién fue la persona, que tampoco me quedó claro, que le comentó que... Perdón. Tanto su hermano como Horacio y otras personas estaban en Campo de Mayo vivos? Julio César Genú se lo dijo en primera instancia a Silvia Tolchinsky y posteriormente el propio gente del propio servicio del 601 sí, le entregó a Silvia Tolchinsky una carta, creo que son un par de cartas, una de su hermano Daniel y también de su cuñada, de Ana Lorra Diesen, donde ellos mencionaban que había otros prisioneros vivos allí en Campo de Mayo con ellos. De esas cartas, señora, ¿hay alguna... ¿Alguien las tiene? ¿Se pudo recabar algún dato de esas cartas? ¿O quedaron? Desconozco, entiendo que Silvia Tolchinsky entregó toda la información en el juicio en el que ella se presentó como testigo. Muy bien. A ver, discúlpeme un momentito más. Las otras personas que fueron vistas en Campo de Mayo, ¿usted se acuerda de los nombres? Los nombres que mencionó Julio César Genú, los que yo recuerdo son Daniel Tolchinsky, Ana Dora Diesen de Tolchinsky, María Antonia Berger, Horacio Campiglia, Guillermo Amarilla, y no recuerdo otros. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, por nada. Sí, perdón, Pilar, estabas mencionando la última, estábamos hablando de la declaración de Basterra, esto hasta ahí sí, habías mencionado. Y no, perdón, y lo de Stigliano y el episodio donde Galtieri fue a interrogarlo. Eso era el final de lo que habías relatado. Sí, donde Galtieri lo interroga y Stigliano hace mención de que posteriormente fue ejecutado. Por lo cual entiendo que probablemente fue fusilado en Campo de Mayo. Hay que decir que por todas estas acciones el teniente coronel Stigliano fue condecorado. Y también hay que decir que poco después de la presentación de este documento, que hoy nos sirve para demostrar la existencia de esta detención y de este secuestro en Campo de Mayo, poco después de esto muere. Por último, hay una declaración que realiza la señora Ana Soberón y que se refiere al coronel Roberto Gordillo. El coronel Roberto Gordillo es un hombre que fue jefe de interrogadores en Tucumán, en el operativo Independencia, y que era personal del 601 de inteligencia. Este hombre, a quien la señora Soberón conoció con otro nombre, porque usaba varias identidades, pero que después ella pudo identificar como su identidad legal, la de Ricardo Gordillo. Este hombre le entrega a ella en determinado momento una carpeta en la que obran una serie de documentos, uno de los cuales es un interrogatorio o parte de un interrogatorio que se realizó a Horacio Campiglia y aparece con el nombre completo. Ese interrogatorio es el que fue realizado en el mes de junio de 1980, por eso yo confundí ahora esta fecha con la de Stigliano, que no recuerdo cuando él
cuando Stigliano menciona la presencia de Galtieri. Quien habla de un interrogatorio realizado a Horacio Campiglia en junio de 1980 es Gordillo. La documentación de que avala las declaraciones de la señora Soberón se presentaron en la Fiscalía de Derechos Humanos de Tucumán a los fiscales de las causas Jefatura 2 y Arsenales 2. En esas causas obra la documentación que da prueba de estas declaraciones de la señora Soberón. Pilar, perdón, dos preguntitas. Sí. Las declaraciones estas a que hace referencia de Ana Soberón, ¿también fueron prestadas en las causas de Tucumán? O sea, esa declaración de Ana Soberón que hace referencia a esto. Y esta información está en las redes, o sea, se encuentra en las redes. Yo la encontré navegando en las redes. De manera que, pero sí está claro que fue esta documentación entregada en los tribunales de Tucumán. Perdón, bueno, discúlpame que te pregunte para adelantar. ¿Vos sabés en qué causa? No sé si la mencionaste recién, pero no te escuché. ¿En qué causa? Jefatura 2 y Arsenales 2. Bien. ¿Y tenés idea en qué fecha fue prestada esta declaración aproximadamente? Sí, fue en el 2013. Sí, gracias, perdón por la interrupción. ¿Vos accediste a esa información, a esa documentación que hace mención al interrogatorio de Campiglia? No, eso está justamente en la documentación que entregó la señora Soberón al tribunal. Bien. Y no la tengo yo. No, pero la declaración de Soberón dice algo más en relación a Gordillo. Seguramente la declaración dice mucho más. Lo que pasa es que yo no tuve acceso directo a toda la declaración, sino a la información periodística que se da en torno a las declaraciones. Perfecto. Y a entrevistas que se le realizaron a ella y que fueron publicadas. Bueno, yo diría que por último hay una versión de Silvia Tolchinsky en donde dice que ella supone que todos estos prisioneros fueron ejecutados, o sea, asesinados hacia diciembre de 1980. Tolchinsky dice esto porque dice que es una información que proporcionó uno de sus secuestradores y que ella considera que no fue un mensaje, sino que fue una incidencia, o sea que ella considera como verdadera, como válida esta información, que coincidiría por otra parte con el traslado de Tolchinsky a otras instalaciones, cosa que solía ocurrir cuando había cambios de políticas, de directivas, etcétera, y en general también de personal. Entonces, creo que es posible que esta versión sea válida, aunque no tenemos una forma de confirmarla. Y quiero decir por último también que nuestra familia presentó, digamos, distintos recursos legales en diferentes momentos y frente a diferentes autoridades. Primero, frente a autoridades argentinas. Luego hay denuncias realizadas por la familia ante la Comisión Interamericana, ante la Comisión Permanente de la OEA. Luego digamos, la familia fue parte de la querella en contra de Cristina Nicolai, de las declaraciones que hizo públicamente en el año 81 diciendo que él había tenido miento de un grupo de 12 o 13 personas que habían intentado entrar al país y que habían sido detenidas y que él había interrogado personalmente a uno de ellos. Entonces se abrió una querella reclamando que él dijera los nombres de esas personas y dónde estaban, cosa que obviamente nunca ocurrió y que cuenta de la impunidad, de la seguridad con la que tenían con respecto a la impunidad. Pilar, ¿nos recordás? Perdón, ¿nos recordás dónde fueron las declaraciones, esas declaraciones de Nicolaides? Yo no sé en qué lugar las produjo, pero sé que se publicaron en los medios, o sea, que fueron públicas, se hicieron en los medios de comunicación en la Argentina
en el año 81, en nuestra familia fue parte de la querella, como también lo fue en el caso de Brasil. Yo quiero decir que esto recayó sobre todo sobre los padres de Horacio, o sea, Domingo Campiglia y Dora Premandrello Campiglia, que hoy ya fallecieron, fueron quienes llevaron la carga de toda esta serie de denuncias, precisamente porque estaban dentro del país y se hicieron cargo de esto, cosa que para ellos también tuvo costos importantes. Ellos tuvieron que sufrir digamos, ser vigilados en sus casas, en sus domicilios, en sus desplazamientos, el hecho de que ingresaban a su familia, a su casa, perdón, los robos, e incluso pintadas que hicieron sobre la fachada de su casa, denunciándolos como padres de terroristas, como padres montoneros y cosas de este tipo. Traigo aquí las fotos que prueban estos hechos. Creo que finalmente, ya lo último que yo tendría para decir, en relación con esto que creo que son los hechos que muestran, primero, el secuestro de Horacio en el aeropuerto de Río de Janeiro por parte del personal de inteligencia del 601. Luego, el traslado por este mismo personal a Argentina y en particular a Campo de Mayo. Luego, la permanencia en Campo de Mayo a lo largo de meses y finalmente la desaparición, el asesinato y la desaparición de sus restos hasta el momento presente. Pilar, mencionaste que tenés la foto o las constancias de cómo era agredida la casa de los padres de Horacio. ¿Las tenés como para exhibirlas? Sí. Si el tribunal... Sí, acá, sí, por favor. Acá las traigo. Son unas fotos que como son viejas, son un poco difíciles. Aquí, no sé si aquí se ve. Hay un mejor, sí. Son 4 fotos, 1, 2, 3, 4. De frente se ve a la derecha se ve el portón de la casa y más atrás, aquí la veo mejor. Sí, ahí la vemos mejor. ¿Usted las podría aportar al consulado? Desde luego que sí, las puedo dejar aquí en el consulado. El consulado fotos, muestran una, como dice Campiglia, madre terrorista. Luego son distintas pintadas, principalmente del frente de su casa, pero también del frente de las casas vecinas, en donde aparecen estas pintadas en distintos lugares. Las voy a dejar entonces aquí junto con la documentación. Muchísimas gracias, y así el consulado nos las remite con el acta correspondiente. Sí, Pilar, una pregunta más en relación a lo de Brasil. Horacio viajaba con Mónica y en Brasil había algún compañero que se tenía que contactar con ellos, que los tuviera que esperar. Sí, conversé personalmente con el compañero de Mónica Susana, de Mónica Pinus de Winstock, con Eddie Winstock, y él los estaba esperando, y entiendo que en ningún momento ellos llegaron a las citas que tenían de control para encontrarse, y ahí es cuando él regresa e informa que nunca llegaron. O sea que vos lograste conversar con Edgardo Winstock. Sí, yo después de la desaparición, cuando tuve la información de que viajaba con Mónica Pinus, conversé con Eddie Winstock y él me comentó esto. Bien. Bueno, Pilar, vos recién hiciste referencia a las consecuencias que tuvo para la familia, para los padres de Horacio, su desaparición, y yo te quiero preguntar qué consecuencias tuvo para tus hijas y para vos, en definitiva. Bueno, para nosotros, en primer lugar, la consecuencia más inmediata que tuvo fue la destrucción de la posibilidad de nuestra vida común, de nuestra vida familiar. Mis hijas crecieron sin un padre, y eso creo que es una consecuencia enorme.
desde luego para mí también tuvo enormes consecuencias. Y así todo, creo que logramos construir una vida familiar, pero siempre con este agujero, con esta ausencia absolutamente irreparable. Bueno, Pilar, yo por ahora no tengo más preguntas para hacerte. Por el momento te agradezco tu testimonio. Doctor Yonto, por favor. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes, Pilar. Mi nombre es Pablo Yonto, soy abogado querellante aquí en este juicio. Quería preguntarte respecto de los documentos a los que has hecho mención de lo ocurrido en Brasil, si respecto de los aviones con los que son traídos desde Brasil a la Argentina, si hay alguna mención al tipo de aviones. Sí, se menciona que son C-130. Ella lo dijo. Sí, y se dice que son de sí, aviones de la pero aeronáutica militar. Me refería al modelo de avión. C-130. Sí, pero falta algo, está bien, si lo sabe. Con el desclasificado, pero como no sé de aviones, la verdad es que no me acuerdo del modelo. Está bien, gracias. Falta algo, por eso preguntaba. Sí, está bien, pero queda no quiero insinuarlo. Está bien, porque es lo que da la característica de la fuerza. Sí. No hay problema, no lo sabe. Lo segundo es... No hay problema, lo obtenemos por otro lado. Lo segundo es si en relación con lo que fue tu cautiverio en la ESMA, pero relacionado con lo que voy a preguntar ahora a partir de lo que dijiste de la familia de un sobreviviente sobre una víctima, es decir, de Basterra sobre Macchi. Por tu cautiverio en la Escuela Mecánica de la Armada, ¿tuviste conocimiento de conexiones entre gente del 601 y el Ejército con personal de la Armada en la ESMA? Sí, de personal del Ejército, desde luego que había personal del Ejército en la ESMA. No puedo decir si eran específicamente del 601. Bien, gracias, Pilar. Nada más. Doctora. Doctor Botindari. Doctor Corigliano. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora doctor Corigliano, abogado defensor. Usted hizo referencia a que en Panamá los despidió a su marido y a su acompañante, la señora Amor Perdía. ¿Usted sabe quién más conocía el momento de la partida desde Panamá de su marido y su acompañante con destino a Brasil? No, lo desconozco. ¿Usted sabe si alguien sabía cuándo y por qué medios viajaban y cuándo arribaban a Brasil? También lo desconozco. No tengo más preguntas. Bien. Señora, su testimonio ha finalizado. ¿Quiere agregar algo más? Sí, quería decir, en relación con la pregunta que me hizo Pablo Yonto, quería decir que el hecho de que los aviones pertenecían al 601 y que la fuerza que operó era del 601, me parece que están suficientemente explicitados en el memorándum desclasificado del 7 de abril, en donde no solamente Blackstone explicita que habla con personal del 601, y hoy sabemos a quién se está refiriendo específicamente, sino que allí se hace mención de que fueron trasladados por el 601 y que están en Campo de Mayo. Bien. ¿Alguna otra cosa nos quiere agregar? ¿Me escucha? Bien, entonces su testimonio ha finalizado.
Ahora sí le voy a solicitar a la señora cónsul si puede elaborar el acta correspondiente y enviarla de oficio como corresponde. Muchísimas gracias por la colaboración a la gente de México y esperamos entonces la remisión de la documentación. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Señor, iba a hacer una petición. ¿Hay cuarto intermedio ahora? Sí, de 5 minutos. Ah, bueno. Hacemos un cuarto intermedio de 5 minutos, nos interiorizamos de qué es lo que pasa en Perú, que no hay conexión y vemos cómo continuamos. Bien.